Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. En sábado, iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo, Jesús les dijo: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El ser humano tiende a deshumanizar la humanidad cuando se aferra a la ley. Sí, eso aún sucede. Recordemos que la palabra es espada de doble filo. Esto quiere decir que trae consuelo, pero también nos exhorta, es decir, nos llama al cambio. Por ejemplo, cuando miramos de mala forma a aquella mamá cuyos niños pequeños hacen ruido, ponemos por encima la norma del silencio sin comprender esa mamá que quisiera poder controlar un poco más a sus bebés, pero no puede. Como decía un sacerdote, una iglesia sin niños es una iglesia sin futuro. Y una iglesia con niños, pues va a tener ruido. Y no es que esté mal la ley, pero hay que entender que la ley está en función del amor y no el amor en función de la ley. Y esto ocurre aún mucho más cuando no tenemos la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás. Hoy Jesús tiene una nueva controversia con los fariseos, quienes parecían estar atentos a cualquier movimiento suyo para encontrar motivos de criticarle. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio, profundizando en la actitud de los fariseos e identificando a partir de ella tres grandes enemigos en las relaciones familiares. Primero, la crítica. Segundo, la falta de empatía. Y tercero, la rigidez. Primero, la crítica. Dicen los fariseos: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? La crítica constante crea un ambiente de negatividad y desconfianza en las relaciones. Cuando uno de los miembros de la familia se siente constantemente juzgado y evaluado de manera negativa, se erosiona la autoestima y la confianza, lo cual puede llevar a una comunicación defensiva o evasiva. En lugar de abordar los problemas de manera constructiva, la crítica puede intensificar los conflictos y hacer que las personas se sientan heridas y resentidas. Cuando se critica a un cónyuge o a un hijo de manera repetida, se corre el riesgo de distanciarse emocionalmente y debilitar los lazos familiares. Para mantener relaciones familiares saludables, es importante reemplazar la crítica con la comunicación abierta y compasiva. En lugar de señalar los errores y fallas, podemos buscar entender las perspectivas y necesidades de los demás. Es esencial fomentar un ambiente en que cada miembro de la familia se sienta valorado y respetado, en lugar de juzgado y criticado constantemente. Con respecto a la crítica, recordemos las palabras de Jesús en Mateo 7, versículos del 1 al 5. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ana y Martín llevan varios años de matrimonio y tienen 2 hermosos hijos. A pesar de su amor, su relación había estado plagada de críticas constantes por parte de Martín. Martín a menudo criticaba a Ana por diferentes razones, desde la forma en que cocinaba, su manera de pensar, hasta cómo cuidaba de los niños y de la casa. Un día, Ana tuvo que hacer un viaje de trabajo de una semana. Esto dejó a Martín a cargo de todas las responsabilidades del hogar y de cuidar a Sofía y a Lucas, sus 2 hijos. Al principio Martín pensó que sería un periodo tranquilo, pero rápidamente se dio cuenta
de lo que Ana hacía día tras día y cómo había sido injusto con sus críticas en el pasado. Durante esa semana Martín tuvo que levantarse temprano para preparar los alimentos, empacar la lonchera de los niños, ayudarlos con sus tareas escolares y se dio cuenta de la cantidad de esfuerzo que Ana ponía en asegurarse que todos estuvieran bien. Algo que él veía tan simple de afuera, pero cuando por fin estuvo en los zapatos de Ana, se sintió culpable por haberla criticado tanto. Al final de la semana, Ana regresó a casa y Martín la recibió con una sonrisa. Le contó todo lo que había aprendido y se disculpó sinceramente por todas las críticas injustas que le había hecho en el pasado. Esta experiencia transformó su relación. Martín había comprendido lo importante que era apreciar y apoyar a su esposa en lugar de criticarla constantemente. Decidieron trabajar juntos como equipo, compartiendo responsabilidades de manera más equitativa y construyendo una relación más sólida. Segundo, la falta de empatía. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. La respuesta de Jesús a los fariseos que le criticaron por arrancar y comer espigas en sábado es tomada del primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 6. Dice que David se fue a Nob, donde estaba Ahimelech el sacerdote. Ahimelech, al salir a recibirlo, se asustó y le preguntó: ¿por qué vienes solo? ¿Por qué no hay nadie contigo? David le respondió: el rey me ha encargado un asunto secreto y me ha dicho que no debo decirle a nadie en qué consiste. Por eso te he dicho que me des 5 panes o lo que tengas a mano. El pasaje termina describiendo cómo Ahimelech le dio los panes de la proposición a David a pesar de que solo los sacerdotes tenían permiso para comerlos y cómo David y sus hombres los comieron debido a su necesidad. En este pasaje bíblico recordado por Jesús a los fariseos, se muestra la empatía del sacerdote por el hambre extremo que tenían David y sus hombres, empatía que les llevó a ponerse en su lugar y sentir misericordia por ellos. Recordemos lo que dice el Señor en su palabra: misericordia quiero, no sacrificio. La falta de empatía puede ser un enemigo silencioso en nuestras relaciones familiares. Cuando no nos tomamos el tiempo de entender los sentimientos y las necesidades de nuestros seres queridos, podemos causarles heridas profundas. Ignorar sus luchas y preocupaciones puede dejarlos sintiéndose solos y desatendidos, lo que a la larga puede ser motivo de problemas mayores en las relaciones. Un esposo que exige sumisión de su esposa sin tener en cuenta lo que ella siente se transforma en un legalismo dañino que deja de lado la misericordia que Dios nos llama a tener. Lo mismo ocurre a nosotros como padres cuando intentamos que nuestros hijos obedezcan solo por el hecho de que deben obedecer a la autoridad, sin muchas veces ponernos en sus zapatos y entender sus sentimientos. Marta era una madre que a menudo estaba tan absorta en sus propias preocupaciones que pasaba por alto las necesidades emocionales de su hijo. Juan, un adolescente introvertido que solía enfrentar problemas en la escuela y lidiar con el matoneo de sus compañeros. Un día después de una mala experiencia en la escuela, Juan regresó a casa sintiéndose abrumado y triste. Esperaba que su madre notara su estado emocional y le ofreciera apoyo. Sin embargo, Marta no prestó mayor atención a la angustia de su hijo. Juan, desilusionado por la falta de empatía de su madre, se refugió en su habitación. Se sintió solo y abandonado en sus luchas. Días después, Juan comenzó a llegar tarde de la escuela reiterativamente, algo que llamó la atención de Marta. Al preguntarle, Juan le indica que estaba yendo después de la escuela a la casa de un amigo de quien se sentía escuchado. Finalmente compartió sus problemas con su madre. Marta, al enterarse de lo que estaba ocurriendo, sintió una mezcla de tristeza y remordimiento. Se dio cuenta de que había estado tan enfocada en sus propias tareas que había descuidado las necesidades emocionales de su hijo. A partir de ese momento, Marta se comprometió a ser más consciente de los sentimientos de Juan y a ofrecerle su apoyo incondicional. A través de la comunicación abierta y la empatía, madre e hijo reconstruyeron su relación y encontraron la fortaleza para enfrentar juntos los desafíos de la vida. Y tercero, la rigidez.
Los fariseos se caracterizaban por el cumplimiento estricto de la ley, sin embargo en su rigidez era habitual que usaran el pretexto de la ley para ocultar su falta de amor y misericordia hacia las personas. La rigidez en las relaciones familiares puede ser un obstáculo para la armonía y el entendimiento mutuo. Cuando nos apegamos rígidamente a nuestras creencias, normas y expectativas, podemos perder de vista la necesidad de adaptarnos a las circunstancias cambiantes y a las diferencias individuales. Esa falta de flexibilidad puede generar tensión y distancia entre los miembros de la familia. Alejandro era un hombre profundamente religioso que creía en la importancia de la oración y la devoción. Todas las noches antes de acostarse obligaba a sus hijos a rezar el rosario con él. Para él era una tradición sagrada que transmitía a su familia. Sin embargo, con el tiempo esta práctica se convirtió en una rutina rigurosa para Sofía y Lucas, quienes rezaban por temor a la desaprobación de su padre. La religión se había vuelto una carga en lugar de una fuente de amor y gracia. Alejandro, notando la fricción con sus hijos, decidió hablar con su mejor amigo sobre la situación. Su amigo también era un hombre religioso, pero tenía una perspectiva diferente sobre la fe y la devoción. Le aconsejó a Alejandro que considerara cambiar su enfoque y acercar a sus hijos a la religión y a Dios desde una perspectiva de amor en lugar de rigidez. Alejandro, inspirado por la conversación con su amigo, decidió tomar su consejo. Esa noche les preguntó a sus hijos cómo se sentían respecto a la fe y la oración. Los niños compartieron sus sentimientos de obligación y temor. Con paciencia y amor, Alejandro fue cambiando su enfoque y les explicó que la religión no debía sentirse como una carga, sino como una expresión de amor y conexión con Dios. Les contó historias de su propia relación con Dios y cómo la fe había sido una fuente de fuerza y consuelo en momentos difíciles de su vida. En lugar de imponerles esta vez la práctica del rosario, Alejandro les dio la opción de elegir cómo deseaban conectarse con Dios, brindándoles varias opciones. Poco a poco comenzaron a explorar juntos otras formas de expresar su fe, como la lectura de la Biblia, la expresión y la oración personal. Alejandro les mostró que Dios los amaba incondicionalmente y que la relación con Él debía ser una experiencia de amor y no de miedo. Con el tiempo, Sofía y Lucas comenzaron a encontrar su propia conexión con la fe y a sentir el amor de Dios y de la Virgen María en sus vidas. Se acercaron a la religión por elección y por amor. Hoy Alejandro y sus hijos han vuelto a rezar el rosario, pero ya entienden el sentido del mismo. Esta vez lo hacen como un acto de amor y no de obligación. Oración. Amado Señor, gracias infinitas por tu palabra y por la obra de Jesús, quien siempre dio testimonio de amor a los demás y lo sigue haciendo cada día con nosotros. Te pedimos que siguiendo su ejemplo seamos testimonio de su amor en nuestras vidas, dando amor y teniendo misericordias a nuestra familia y las personas que nos rodean. Te rogamos que limpies de nuestra vida la crítica, la falta de empatía y la rigidez, tres enemigos en nuestras relaciones familiares, y que en su lugar nos ayudes a ser agradecidos y comprensivos. Ayúdanos a reflejar tu amor en nuestra casa, en nuestros trabajos, en la iglesia, en las comunidades a las que pertenecemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Comparte este evangelio y ayuda a más familias a fortalecer sus relaciones por medio de la palabra de Dios. Te invitamos también a que te suscribas al canal para que puedas estar al tanto de más contenido que te ayudará a crecer en la fe. Dios te bendiga.